Los hititas fueron un antiguo pueblo anatolio que estableció un poderoso imperio en lo que hoy es Turquía, Siria y partes del Líbano durante la Edad del Bronce tardío. Su civilización floreció aproximadamente entre el 1600 y el 1200 a.C. y son mejor conocidos por su destreza militar, innovaciones administrativas y compleja relación con culturas vecinas como los egipcios, asirios y micénicos. Aunque los hititas fueron en gran medida olvidados por la historia hasta su redescubrimiento en el siglo XIX, desempeñaron un papel significativo en el antiguo Cercano Oriente y dejaron un legado duradero en la región. Orígenes y ascenso del reino hitita. Los orígenes de los hititas son algo oscuros, pero se cree que fueron uno de varios grupos indoeuropeos que migraron a Anatolia alrededor del comienzo del segundo milenio AC. Los hititas probablemente se asentaron en el centro de Anatolia, en un área conocida como la Tierra de Ati, que había sido habitada por un pueblo no indoeuropeo, los atianos. Con el tiempo, los hititas absorbieron la cultura local atiana mientras imponían su propio idioma e identidad indoeuropeos. El reino hitita comenzó a tomar forma alrededor del 1650 AC, bajo el reinado del rey Atusili, quien estableció su capital en Atusa, cerca de la actual Boğazkale en Turquía. Atusili fue un formidable líder militar que expandió el territorio hitita mediante campañas en Anatolia y el norte de Siria. Su sucesor, Mursili, continuó estas conquistas y saqueó la ciudad de Babilonia alrededor del 1595 AC. Este evento marcó el apogeo del poder hitita temprano, pero las luchas internas y las amenazas externas pronto llevaron a un periodo de declive. El Imperio Hitita. El reino hitita fue revitalizado durante el reinado del rey Tualiyahi, circa 1430 a.C., quien sentó las bases para lo que se conoce como el Imperio Hitita. Bajo Tualiyahi y sus sucesores, los hititas expandieron su control sobre gran parte de Anatolia y Siria, creando un vasto y poderoso imperio que rivalizaba con las grandes potencias del antiguo Cercano Oriente, incluyendo Egipto, Asiria y Mitanni. El imperio hitita alcanzó su apogeo bajo el reinado del rey Suppiluliuma I, circa 1350-1322 AC. Suppiluliuma fue un hábil diplomático y líder militar que expandió significativamente la influencia hitita en la región. Derrotó al reino de Mitanni, una potencia importante en el norte de Siria, y estableció la dominancia hitita sobre gran parte de Siria. Suppiluliuma también llevó a cabo diplomacia con Egipto, incluso negociando una alianza matrimonial con la familia real egipcia. El imperio hitita se caracterizó por su administración centralizada, que tenía su base en la ciudad capital de Atusa. El rey era el gobernante supremo, pero estaba apoyado por una burocracia que gestionaba las diversas provincias del imperio. Los hititas también desarrollaron un sistema legal avanzado, con leyes escritas que regulaban desde disputas sobre propiedades hasta delitos criminales. Religión y sociedad. La sociedad hitita era compleja y jerárquica, con el rey en la cima, seguido por una clase de nobles, sacerdotes y guerreros. La mayoría de la población eran campesinos, pastores y artesanos que vivían en aldeas y pueblos rurales. Los hititas eran politeístas, adorando un panteón de dioses y diosas asociados con fuerzas naturales como el sol, las tormentas y la fertilidad. La religión hitita estuvo fuertemente influenciada por las culturas de los pueblos que conquistaron o con los que interactuaron, incluidos los hurrios, atianos y luvios. Esto resultó en un sistema de creencia sincrético, con muchos dioses identificados con deidades de otras culturas. El panteón hitita estaba encabezado por el dios de la tormenta, considerado la deidad principal y protector del rey y del estado. La diosa del sol de Arinna, otra deidad prominente, estaba asociada con la fertilidad y la tierra. Los rituales religiosos desempeñaban un papel importante en la sociedad hitita, y el rey a menudo actuaba como el sumo sacerdote, realizando sacrificios y otras ceremonias para asegurar el favor de los dioses. Se construyeron templos en todo el imperio, y se celebraban festivales religiosos para honrar a los dioses y asegurar la prosperidad del reino. Guerra hitita. Los hititas eran conocidos por su destreza militar, particularmente por el uso de carros de combate en batalla.
Los carros hititas eran más pesados que los de sus contemporáneos, como los egipcios, y estaban normalmente tripulados por 3 personas, un conductor, un guerrero y un portador de escudo. Esto hacía que los carros hititas fueran formidables en el campo de batalla, y se utilizaban a menudo para romper las líneas enemigas y crear caos entre las fuerzas opuestas. El ejército hitita estaba compuesto tanto por soldados profesionales como por campesinos reclutados. El rey servía como el comandante supremo, liderando a sus tropas en batalla y supervisando personalmente las campañas militares. Los hititas también emplearon la guerra de asedio, utilizando arietes y otros equipos para asaltar las murallas de las ciudades fortificadas. Una de las batallas más famosas que involucró a los hititas fue la batalla de Cadés, luchada contra el faraón egipcio Ramsés II en 1274 a.C. La batalla tuvo lugar cerca de la ciudad de Cadés, en la actual Siria, y es uno de los conflictos mejor documentados del mundo antiguo. Aunque ambas partes reclamaron la victoria, la batalla terminó en un empate, sin que los hititas ni los egipcios pudieran obtener una ventaja decisiva. El conflicto eventualmente llevó a la firma del Tratado de Cadés, uno de los primeros tratados de paz conocidos en la historia. El declive del Imperio Hitita. El Imperio Hitita comenzó a declinar a finales del siglo XIII a.C. debido a una combinación de conflictos internos, presiones externas y factores ambientales. Las disputas de sucesión debilitaron la autoridad central, lo que llevó a la inestabilidad dentro del imperio. Al mismo tiempo, los hititas enfrentaron crecientes amenazas de enemigos externos, incluidos los pueblos del mar, un misterioso grupo de saqueadores marítimos que atacó varias ciudades costeras en el este del Mediterráneo. Uno de los golpes finales al imperio hitita fue la invasión de los frigios y otros grupos indoeuropeos desde el oeste. Estas invasiones, junto con los problemas internos que enfrentaban los hititas, llevaron al colapso del imperio alrededor del 1200 AC. La ciudad capital de Atusa fue abandonada, y el una vez poderoso imperio hitita se fragmentó en varios reinos independientes más pequeños. A pesar del colapso del estado hitita central, algunos reinos sucesores hititas, conocidos como los estados neo-hititas, sobrevivieron en las regiones del norte de Siria y el sureste de Anatolia. Estos pequeños estados continuaron existiendo durante varios siglos, manteniendo las tradiciones culturales hititas, pero nunca recuperaron el poder y la influencia del antiguo imperio hitita. Para el siglo VIII a.C., la mayoría de estos estados neo-hititas habían sido absorbidos por el creciente imperio asirio. Redescubrimiento de los hititas. Durante siglos, los hititas fueron en gran medida olvidados por la historia y su civilización se desvaneció en la oscuridad. No fue hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX que los hititas fueron redescubiertos por arqueólogos y eruditos. Las primeras pistas sobre la existencia de los hititas provinieron de la Biblia, donde se mencionan como uno de los pueblos de Canaán. Sin embargo, poco se sabía sobre ellos más allá de estas referencias bíblicas. En la década de 1830, el erudito francés Charles Taxiot identificó las ruinas de Atusa, pero no fue hasta principios del siglo XX que el sitio fue excavado por el arqueólogo alemán Hugo Winkler. Las excavaciones de Winkler descubrieron miles de tabletas cuneiformes que proporcionaron valiosos conocimientos sobre la historia, la cultura y el idioma hitita. Estas tabletas revelaron que los hititas eran una potencia importante en el antiguo Cercano Oriente y ayudaron a reconstruir la historia del imperio hitita. Uno de los descubrimientos más significativos fue la identificación del idioma hitita como parte de la familia de lenguas indoeuropeas. Este fue un gran avance en el estudio de las lenguas antiguas, ya que proporcionó evidencia de la temprana presencia de pueblos indoeuropeos en Anatolia. Legado de los hititas. Los hititas dejaron un legado duradero en el antiguo Cercano Oriente, tanto a través de sus contribuciones a la política y la guerra como a través de su influencia cultural y religiosa. Sus sistemas legales y administrativos eran avanzados para su época y su diplomacia ayudó a dar forma al panorama político de la Edad del Bronce tardío.
Las interacciones del imperio hitita con otras grandes potencias, como Egipto y Asiria, jugaron un papel importante en el equilibrio de poder en la región. El Tratado de Cadés, por ejemplo, es uno de los primeros ejemplos de un acuerdo diplomático entre dos estados importantes y sentó un precedente para futuros tratados internacionales. El redescubrimiento de los hititas en el siglo XX ha proporcionado valiosos conocimientos sobre la historia del antiguo Cercano Oriente y ha ayudado a llenar lagunas en nuestra comprensión de la Edad del Bronce tardío. Los hititas son ahora reconocidos como una de las grandes civilizaciones del mundo antiguo, y su historia sigue fascinando a académicos y al público en general. Los hititas fueron una civilización notable que alcanzó el poder durante la Edad del Bronce tardío y desempeñó un papel clave en la historia del antiguo Cercano Oriente. Desde sus orígenes como un pequeño reino en el centro de Anatolia, los hititas expandieron su territorio para crear un vasto imperio que rivalizaba con las grandes potencias de su tiempo. Aunque su imperio finalmente cayó, su legado perduró a través de los estados neo-hititas y el redescubrimiento de su civilización en la era moderna. Las contribuciones de los hititas a la política, la guerra y la cultura siguen siendo objeto de estudio y apreciación hoy en día, haciendo de ellos una parte vital de nuestra comprensión de la historia antigua.